Muy bien, esta ocasión vamos a hablar de un tema, ¿sí? Un tema que ya me tocó hablarlo una vez aquí, pero en una clase. Es decir, no estábamos toda la iglesia, pero por eso se me hizo importante hablarlo, comunicarlo, porque es importante. ¿Por qué? Porque es algo que la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios. Y el tema es la autoridad. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de autoridad? ¿Sí? Es decir, una sociedad no puede estar sin autoridad. No podemos vivir sin autoridad. ¿Se imaginan ustedes el caos que habría en estos momentos si no tuviéramos ese orden, si no tuviéramos esa autoridad? Y no estoy hablando de la autoridad de Dios, aunque la Biblia dice, lo que dice ahí en este texto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo dejamos un ratito ahí. Estamos hablando, imagínense, aquí en la ciudad, en nuestro gobierno, que no hubiera una autoridad. ¿Se imaginan? La ley del viejo oeste, ¿verdad? Cada quien haría lo que quisiera, cada quien, si así cada quien hace lo que quiere, pero el asunto es de que si no se somete una persona a la autoridad indicada, se va a someter a otra autoridad. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la autoridad. Cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos y le habla de lo que es la autoridad, al momento de mencionarle este texto, está mencionando otros textos anteriormente en el capítulo 12, ¿sí? Está mencionando una serie de deberes que como hijos de Dios, como cristianos, debemos de cumplir, debemos de llevarlo. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo vean. Y posteriormente habla en este texto, en Romanos 13, que debemos de someternos a toda autoridad. La autoridad, ¿qué es la autoridad? Vamos a definirla así nada más. Dice, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinados. Habilidad para influir en otros. Es la autoridad. Contar con algún fundamento reconocido por los subordinados. Esto es la diferencia del poder, autoritarismo que decíamos ahorita. Es decir, los subordinados tienen que tener ese fundamento, tienen que reconocer que la autoridad viene de alguien, de algo. Si no, puede ser marcado por la fuerza, ¿sí? Por la capacidad para mandar, para dirigir nada más, pero sin autoridad, es decir, con el poder únicamente. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios referente a la autoridad? Dice que toda autoridad le pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Entonces, Dios es el creador de todo, lo dice su palabra. Por tal motivo, Él es el que tiene toda la autoridad que de allí hacia abajo se desprenden las jerarquías correspondientes. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Dice, ¿y cómo dice? La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, dice la palabra de Dios. Es decir, la autoridad de Dios siempre va a estar ahí, siempre va a estar por encima de cualquier otra, porque Él es el creador de todo. Aleluya. Fíjate, la rebeldía, ¿sí?, es el principio básico de este mundo, ¿sí? Mientras que los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer y someterse a las autoridades es un deber de cada creyente, cada hijo de Dios. Ahora, desde el libro de Génesis, ¿sí?, en la Biblia, Dios habla de autoridad.
Todo el reino de Dios gira de acuerdo a la autoridad de Dios. Sin embargo, la falta de sometimiento, de sujeción a esa autoridad es la que mayor problemas ocasiona en la vida. Si, por ejemplo, en el matrimonio, en las empresas, en la sociedad, en el gobierno, en la iglesia inclusive. Imagínate, ¿cómo que en la iglesia? Se supone que es la autoridad de Dios la que debe de estar aquí. Es donde más debería abundar. Mas, sin embargo, la falta de sujeción a esa autoridad causa estas consecuencias, causa estos problemas. Ahora, el hombre, el ser humano, por naturaleza, se inclina a rechazar esa autoridad. Por eso es importante tomar, ¿sí?, vamos a decirlo así, las razones que Dios tiene para que todo sea sometido a una autoridad. Dicen los psicólogos, los expertos en la mente, dicen que, por ejemplo, a las personas se nos dificulta mucho, ¿sí? Se nos dificulta mucho acatar las órdenes, acatar las autoridades, a unos más que otros, porque dice que el cerebro es como un medio de defensa. Es un medio de defensa en el cual, cuando recibe una orden, piensa que le estás quitando la libertad que debe de tener. Y entonces se empieza a poner rejegos, se empieza a poner, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer esto otro? Hasta que empieza a entenderlo, que debe estar bajo autoridad. Por eso muchas personas se nos dificulta, y hay muchos de nosotros que decimos, es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Muchos decimos eso, es que a mí no me gusta. Pero entonces quiere decir que se nos dificulta someternos a la autoridad correspondiente, a la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros y a los que designa hacia abajo. Es como un medio de defensa. Pero entonces, por eso ahora caigo en cuenta cuando el Señor dice orar sin cesar, orar en todo momento. Porque hay muchas cosas que como seres humanos rechazamos, inclusive cosas de la palabra de Dios las rechazamos. ¿Por qué? Porque sentimos que va a atacar nuestra libertad. Amén. Si desobedecemos o desafiamos la autoridad, se vive bajo maldición. Después de que Satanás armó todo el alboroto político en los cielos, o después de que Adán y Eva hicieron una alianza en contra de Dios, ¿sí?, en ambos casos la decisión de Dios fue echarlos fuera, sacarlos de su jurisdicción, sacarlos de su protección. Por eso, por la desobediencia que ellos tuvieron, la desobediencia que tuvieron contra, en la autoridad del Señor, ¿sí? Entonces, es la Biblia que hasta el día de hoy, esos ángeles que se pusieron en rebeldía contra el Señor y tuvieron deformaciones feas, horribles, y son los demonios hasta este día. Esos demonios que se echaron fuera junto con Satanás. Y aún la humanidad, a través de esa desobediencia, a través de no estar sujetado a esa autoridad, hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de ese desacato a la autoridad. Se dice que si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien hechas, ¿sí? Hacer las cosas correctas bajo los principios, ¿sí?, bajo los principios y el orden de la autoridad. Dejar que Dios y las autoridades terrenales nos digan que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Ahora, si alguna autoridad se opone, ¿sí?, si alguna autoridad se opone, dejamos que Dios se encargue. Hay muchos, por ejemplo, muchos testimonios en la Biblia donde fue desacatada la orden, como lo que acabamos de decir ahorita, la autoridad fue desatendida y Dios se encargó. También tenemos en la Biblia el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue puesto por Dios como autoridad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él desobedeció la orden, no quiso estar bajo autoridad y las consecuencias fueron hacia él. Las consecuencias fueron por el rey Saúl. Ustedes pueden ver en la Biblia qué fue lo que le pasó. Fue destruido prácticamente. Cuando nosotros hablamos de autoridad y nos sometemos a la autoridad, como decíamos ahorita,
a veces como que se nos dificulta, a unos, no a todos, ¿no? Otros tenemos más facilidad, otros no. Hay una película, sí, que me acordé, hay una película, creo que muchos a lo mejor ya la han visto. Esta película fue por allá, no recuerdo, antes del 2000, periodo de los 90, se llama Forrest Gump, ¿sí? A lo mejor la han escuchado, a lo mejor la han visto. Esa película me llama la atención porque dice ahí el personaje, ¿sí? No lo voy a platicar el personaje, ¿no? Dice el personaje, él le tocó vivir por varias épocas, ¿sí? De la historia moderna, vamos a decirle así, varias épocas, ¿no? Que la guerra de acá, que cuando el presidente esto, y así se fue yendo. Le tocó vivir varias épocas. Le tocó estar en el ejército. Y él dice, uno de los mejores trabajos que yo he tenido, dice, es en el ejército, dice. Porque en el ejército tú haces lo que te dicen. Tú haces lo que te ordenan, lo que te dicen. Ahí no andas diciendo, no, pero que mira, yo ya lo hice la otra vez. Ahora, ¿cómo lo voy a volver a hacer? Que lo haga aquel que está allá. Mira que él nunca hace nada. Lo haces y punto. Aunque lo tengas que hacer todos los días. El sargento te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Y él sabe bien que si no lo hace, hay un castigo. Y el sargento también sabe que si no lo hace, también puede haber un castigo. Y un castigo severo, un castigo fuerte. Hay otra frase que ahí mismo en la película le dice el sargento a este personaje, a Forrest Gump, le dice, ¿para qué estás aquí? Le dice. Y él dice, para hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. Y le dice el sargento, es la mejor respuesta que he oído en toda mi vida, le dice. Entonces nosotros, ¿a qué ejército pertenecemos? Al ejército de los cielos, al ejército de Dios. Y vamos a decir, sí, Señor, amén. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Posteriormente, este texto habla de una lista de maldiciones. Todas las maldiciones que se dicen después, dice que no te tocarán ni a ti ni a los tuyos, puesto que vives bajo los principios de autoridad del Señor, y es su cobertura, su autoridad la que te está protegiendo. Dice que a ti no llegarán. Pero si tú te unes a los malos en desobediencia, si no acatas la autoridad de Dios, pones en peligro tu existencia y la de los tuyos. Y muchos podríamos decir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy bajo autoridad? Yo estoy cumpliendo lo que Dios dice, pero de repente hay problemas, hay enfermedad. O sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué pasa eso si la palabra de Dios? Sí, hay algo que el Señor te está cubriendo y es la esperanza de vida, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, aleluya. Y eso no te lo van a poder quitar, aleluya. Amén. Esa es la protección que tienes de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el Señor Jesucristo había mandado a unos discípulos, apóstoles, había mandado a una región a que ellos fueran, lloraran por las personas, echaran fuera demonios. Y cuando regresan, ellos vienen emocionados diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, los echamos fuera en tu nombre. Y el Señor les dice, no se alegren tanto de eso, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, aleluya. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, para ser totalmente obedientes a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Y yo sé, muchos de nosotros podríamos estar pensando ahorita y decir, hey hermano, pero ¿qué pasa cuando una autoridad no está haciendo las cosas que le corresponden? Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver. Ahorita lo estamos viendo en el plano de qué dice la Biblia, qué dice la autoridad, qué dice el Señor en su palabra, cómo lo viene trazando. Ahorita vemos que también hay para todos. Muy bien, ahora, ¿qué es una autoridad delegada? Tenemos dos. Autoridad directa y autoridad delegada. La autoridad directa,
es a través de su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y ahí nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es una autoridad que está en la palabra de Dios o a través también del Espíritu Santo. El Señor nos habla, por eso es tan importante cuando decimos que la palabra de Dios dice orar en todo momento. Orar en todo momento para que sepas cuál es la voluntad de Dios, que sepamos qué quiere decirnos el Señor. Porque si no tenemos esos momentos de oración, no, es muy difícil tener la comunicación con Dios. Podemos tener la palabra de Dios, leerla todos los días, que lo cual es correcto, pero si no tenemos esos momentos de conversación con el Señor, es difícil. Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de su Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez, estaba pasando por una situación en el trabajo, ¿sí? No sabía qué hacer, así se los digo, como dicen ahora de moda, literalmente, no sabía qué hacer, ¿sí? No sabía qué hacer en esa situación y estaba yo orando porque tenía algo que terminar para el siguiente día y no hallaba por dónde entrarle. Y en eso, cuando estaba en oración, yo no soy mucho de decir y escuché la voz de Dios o Dios me habló auditivo. No soy de ese tipo, ¿no? Gracias a Dios por los que sí lo escuchan. Pero cuando estaba orando, de repente preguntándole al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago aquí? De repente, ¡pum!, se me vino una idea a la cabeza, ¿sí? Una idea como un pensamiento, haz esto. Así. No exactamente haz esto, sino que se me vino la frase, la palabra del trámite que tenía que hacer, por decirlo así, ¿no? ¡Pum!, se me vino a la mente. Aleluya, dije, es cierto. Y a través de eso, sí, a través de la autoridad que Dios me dio, hice esa situación, ese trámite, y gloria a Dios hasta el día de hoy. Aquí estamos, amén. Gloria a Dios. Tenemos también la autoridad delegada. Autoridad delegada significa que Dios elige a personas, ¿sí? A personas determinadas para que lo representen y ejerzan su autoridad, ejerzan la autoridad. Dios no solamente nos guía y nos dirige personalmente, también Dios a través de personas que Él pone debajo de Él, así es, debajo de Él les da jerarquía para que estén en autoridad sobre nosotros. Podemos tener ejemplos de esas autoridades, como puede ser los padres, los maestros, profesores, la policía, los jefes en nuestro trabajo, los gobernantes. Esas son autoridades puestas por Dios en nuestras vidas y deben de ser obedecidos. Imagínense, ser irrespetuoso con una de esas autoridades o personas que Dios puso para estar sobre nosotros bajo autoridad, ¿sí? Ser irrespetuoso con ellos es la misma forma o es lo mismo que ser irrespetuoso con el Señor, ser irrespetuoso con Dios. Es la misma. ¿Por qué? Porque ellos tienen autoridad de Dios sobre nosotros. Entonces yo creo que nadie de nosotros quisiéramos ser irrespetuosos con el Señor, ¿verdad? Tenemos el texto ahí otra vez. Me gusta mucho poner los textos del cual estamos hablando, porque es como la forma que lo cual nos los vamos a aprender. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Dios. Ahora, en este mundo en que vivimos, Dios ha puesto o ha establecido cuatro áreas básicas de autoridad. Vamos a verlas. Una, la familia. Conforme lo vaya mencionando, no quiere decir que sea de más importancia a menor importancia. Simplemente están así nada más, ¿no? No quiere decir que todas son importantes. La familia, ¿sí? Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre, el hombre, el varón, sea la cabeza del hogar, ¿sí? Sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa dice que debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Como mencionábamos ahorita. Sí, pero ¿qué pasa cuando el padre es? Ahorita lo vemos, ¿sí? En el orden que Dios dice, porque muchos podríamos decir, pues sí, pero cuando esto no hace esto otro. Ok, ahorita lo vemos. Vamos en el orden de Dios. Muy bien. Dice, hijos,
obedecer a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Gloria a Dios. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero el papá, el padre, no debe de ser un dictador, no debe de ser, ¿sabes qué? Voy a tomar esa autoridad que Dios me ha dado, todavía diciendo que Dios me ha dado esa autoridad, la voy a tomar y aquí se va a hacer lo que yo diga. No, el padre debe de guiar y dirigir a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su familia en los caminos del Señor, mostrarle lo que Dios tiene en su palabra. Debe ser un ejemplo para ellos, como varones, como hombres. Nuestros hijos nos deben ver que hablamos palabras de bendición, que estamos orando, que nos vean orar, que nos vean adorar a Dios, que nos vean cumplir con las leyes de Dios, vamos a decirlo así. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí vemos que el Señor nos da autoridad, pero también nos dice qué debemos hacer con esa autoridad que nosotros tenemos, esa autoridad que Él nos da a nosotros. Hace un tiempo, un consejero familiar, matrimonial, me dijo, aquí en mi casa, dice, aquí en mi casa nadie manda, dijo así. En mi casa nadie manda. Aquí en mi casa cada quien adopta el papel que le corresponde según la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí nadie manda, nadie ordena, tomamos nada más lo que el Señor nos dice. Tomamos el papel que le corresponde a cada quien. Gloria a Dios, dije. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una clase de autoridad de la familia. Y a veces me pongo a pensar, de repente, dentro de la misma iglesia, aquí no, de otra, dentro de la misma iglesia, tenemos problemas familiares, problemas en la familia. Y digo yo, bueno, ¿por qué no nos vamos a ver lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos fallando de acuerdo a la jerarquía, a la autoridad que Dios nos da? Y a lo mejor ahí encontramos el problema. A lo mejor ahí encontramos la solución y no a lo mejor lo vamos a encontrar ahí porque es palabra de Dios y nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Y a veces andamos batallando, ¿verdad? Andamos batallando, buscando en otras cosas. A veces vamos también con consejeros, lo cual es correcto, nosotros hemos ido, ¿sí? Sobre todo consejeros que sean de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que saber discernir, tener la capacidad de discernimiento para saber si los consejos que te está dando un consejero matrimonial, un consejero familiar, si te está dando unos consejos que vengan de la palabra de Dios, que vengan tomados de la palabra de Dios. Por eso es importante saberlos también nosotros. Aleluya. El gobierno, debido a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, ¿sí? Del hombre rebelde que venimos siendo humanamente hablando, Dios estableció las leyes y los principios para que el gobierno, para el gobierno humano, ¿sí? Dios dio a los hombres autoridad. Les dio a los hombres autoridad para hacer cumplir sus leyes, porque si no tendríamos un desastre, un desorden, como lo mencionamos al principio, y lo hizo para protección nuestra, protección y bien de nosotros mismos. Las autoridades civiles, las leyes civiles, son las que Dios ha establecido para que nosotros podamos limitarnos del mal. Sí, es cierto, ocurren muchas cosas, ¿verdad? Ocurren muchas cosas que muchas personas no acatan las leyes, no acatan las órdenes, pero pues eso, es decir, eso Dios se encargará. Dios hará su trabajo en ese ambiente. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana.
Ahora, ahorita mencionábamos quiénes podrían ser el gobierno: policías, jueces, funcionarios locales y federales, profesores, los maestros. Todos son autoridades delegadas por Dios, puestos que representan la autoridad de Dios. Debemos obedecerlos, debemos obedecer lo que ellos dicen. Por ejemplo, los cristianos debemos obedecer esas leyes, debemos obedecer lo que ellos dicen. Es decir, el estudiante, por ejemplo, el estudiante que va a su escuela, a su universidad, a cualquier área de escuela, debe someterse a las reglas que dicen, ¿sí? Que dicen la institución correspondiente a la cual está yendo. Y cuando él está haciendo eso, le está dando la honra y la gloria a Dios. Y desobedecer lo que dicen estas reglas está deshonrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ejemplo muy claro es de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él nunca participó en ninguna rebelión. Al contrario, Él enseñó a la gente, a las personas, a obedecer a las autoridades del gobierno. Y vaya que no era un gobierno, ay, qué bonito, qué tranquilo, qué suave, qué bien. No era un gobierno, era el gobierno romano en ese entonces. Y aún así, cuando los fariseos le preguntaron si debían de pagar impuestos al César, ¿qué fue lo que el Señor le respondió? Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo pudo haber hecho esa rebelión, pudo hacerlo, pudo haberlo hecho, tenía toda la capacidad para haberlo hecho, mas sin embargo no lo hizo. Hay un canto, no me acuerdo cómo va, pero dice yo no puedo entender más o menos cómo es el amor de Dios, que Él teniendo un cielo, un reino y millares de ángeles, dice, vino a la tierra a morir por salvarnos, ¿sí? Cuando fácil hubiera sido haber dado una orden y hubiera destruido todo nuevamente. Así de fácil. Pero no, el Señor Jesucristo se sometió y nos enseñó que debemos de respetar a las autoridades correspondientes, las autoridades designadas por Dios. Y también a las autoridades les dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. También hay para todos, aleluya, porque debemos de sujetarnos a la autoridad de Dios. Gloria a Dios. El trabajo, amén. Nuestro jefe o patrón, ¿sí? Donde nosotros trabajemos, él representa la autoridad de Dios allí en ese lugar, en esa empresa en la que estamos. Nosotros honramos a Dios haciendo bien nuestro trabajo, haciéndolo de la mejor manera como para el Señor y no como para complacer a ojos extraños, ¿verdad? A personas que nomás nos están viendo porque trabajamos nada más cuando están ahí en el momento, pero cuando estamos solos acá, hacemos como que trabajamos. Hay un dicho que dice, hacen como que me pagan y hago como que trabajo. Entonces, en ese momento nosotros no le damos la honra y la gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu jefe directo es el patrón con el que estás trabajando ahí en ese momento, pero es una autoridad puesta por Dios, es una autoridad ahí en ese momento establecida por Dios y dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Criados, están sujetos, criados es lo mismo que trabajador, ¿verdad? O sea, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos hemos tenido patrones difíciles de soportar? Por eso les decía que la palabra de Dios dice orar sin cesar, orar en todo momento, aleluya. ¿Por qué? Porque nos podemos topar siempre con estas situaciones. Se cuenta que en una ocasión un joven que trabajaba en una fábrica tenía, digamos, problemas para desempeñar bien su trabajo de la mejor manera. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo tampoco era buena.
no estaba haciendo lo que debía hacer y su patrón no estaba contento con él. Entonces, un día, el consejero de estos jóvenes le dijo, y empezaron a platicar de la situación, lo que estaba pasando, y le dijo: supongamos que el Señor Jesucristo fuera el gerente de esa empresa en la cual tú trabajas. ¿Cómo harías tu trabajo? Le dijo. Dijo, lo haría de la mejor manera, de la mejor forma. Yo estaría haciendo mi trabajo de la mejor tiempo posible. Lo haría siempre el mejor trabajo que pudiera hacer. Y el consejero le dice: ok, pues ¿sabes qué? Dios quiere que con toda sinceridad tú hagas el trabajo como lo si estuvieras haciendo para Él. Dice, y que después juntos leyeron este texto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Y también la palabra de Dios dice que los jefes, los patrones, también tienen responsabilidad ante Dios. Debe de ser también buenas personas, buen jefe, buen patrón, reconociendo que también tienen un Señor en los cielos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aleluya. También cada uno de nosotros tenemos las obligaciones correspondientes cuando se nos delega una autoridad y no ser autoritario. Hay un testimonio, una vez me tocó ir a una plática de que hablaba sobre la Biblia y los negocios, algo así, ¿no? Y ahí una persona, un patrón, un empresario, él había ido también a una plática de lo mismo y había entendido lo que decía la palabra de Dios. Inclusive él era cristiano, ¿no? O sea, aparentemente conocía la palabra de Dios. Y entonces dice que había un trabajador, el cual normalmente llegaba tarde, a veces no iba, hacía el trabajo a medias, se le dificultaba. De un tiempo a otro empezó a tener todas esas características, este trabajador. Entonces él dice, con todas las de la ley, yo lo pude haber corrido así, y ya lo iba a correr. Y en ese instante me acordé de algo que me dijeron en ese curso al cual fui, que se expuso la palabra de Dios. Entonces busqué en mis apuntes, ok, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Bueno, entonces lo que hice fue y le hablé a mi oficina y empecé a hablar con él y le dije que si cuál era el problema, que si qué problema tenía en su casa, qué problemas tenía él en su persona. Y se abrió, dice, y empezó a decirme todos los problemas que tenía, problemas de la familia, problemas económicos, problemas por todos lados. Entonces lo que yo le ofrecí, dije, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Todos los días aquí en mi oficina vas a venir, antes de irte a trabajar, vas a venir aquí y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor. Este trabajador no era cristiano. Vamos a pedirle al Señor que te empiece a ayudar, con tus problemas, con las situaciones que tú tienes. Dice que así lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer. Había al principio días que no iba, que llegaba tarde también. Y él dice, con ganas de ya correrlo, pero seguimos orando. Empezó a agarrar una línea de empezar a venir. Y entonces, dice, llegó a ser el mejor trabajador de toda la fábrica, dice, hasta el día de hoy, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Hasta el día de hoy, no sé si todavía siga, ¿no? La verdad. Pero dice, llegó a ser, él empezó a ir a una iglesia, empezó a congregarse. La verdad ya no supe si se convirtió o no, dice, ¿no? Pero empezó a cambiar su estilo de vida. Lo pude haber corrido, a lo mejor, que se vaya y ya no saber más de él. Mas sin embargo, usé lo que dice la palabra de Dios. Usé lo que dice y funcionó. Pero a veces nosotros, hermano, cometemos errores también. ¿Por qué? Porque no nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. La tratamos de omitir. Nos ganan las emociones, nos gana nuestro coraje en ese momento. Y no aplicamos lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. A donde quería llegar. La iglesia. No es cierto. No es cierto.
la iglesia, dice, el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, como pueden ser los pastores, los maestros, diáconos, en fin, toda la jerarquía que conocemos de la iglesia. Y debemos de someternos a esas autoridades delegadas por Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Aleluya. Es decir, nosotros como miembros de la iglesia, obedecer en todo tiempo a esos líderes que Dios ha puesto. Y en ocasiones, a veces se nos dice cosas que tenemos que hacer y no obedecemos. No obedecemos en ese preciso momento. Lo dejamos por fuera. También a los pastores o a los líderes les dice algo. Apacentar la grey, dice. Viene siendo como el rebaño, la manada, el grupo de creyentes. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dinero, que ahorita lo vemos muy común, ¿verdad? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Y es que se dice que una oveja sin pastor, se dice que es una tragedia anticipada. Someternos a vuestros pastores. Y fíjate, te comento esto, porque otra estaba escuchando una prédica y decía allí el predicador, decía, ya ves que ahorita hay mucha facilidad de ver predicaciones en línea, en las redes sociales, en el YouTube, Facebook, muchas, ¿no? Hay muchas facilidades de ver esas prédicas. Inclusive decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a ir a la iglesia toda la semana, yo me voy a poner aquí a ver videos de predicaciones durante todos los domingos, por ejemplo, o todos los días voy a ver predicaciones, por decir algo, ¿no? Y sí, es correcto, está bien, ¿sí? Y decir, yo no voy a ir a ninguna iglesia. Decía este pastor, ¿sabes qué? Decía, tú puedes seguirme a mí en todas mis redes sociales, pero te voy a decir algo, yo no soy tu pastor, dijo. Así lo dijo, ¿no? Así como un tono así enojadito. Yo no soy tu pastor. Tú debes de tener un pastor, ¿sí? Allá en la iglesia a la cual tú vas. Tú debes de congregarte en una iglesia y tener a tu pastor. Porque yo, dijo, yo ni siquiera te conozco. Tú puedes escuchar las prédicas de aquí, de todos los que estamos aquí en internet, y lo cual está bien, puedes aprender mucho. Y tener cuidado también con ciertas prédicas. Pero yo no soy tu pastor. Ese no es el orden de Dios. Ese no es la jerarquía que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Tú tienes que tener un pastor físicamente. Ir a la iglesia que te corresponda, a la iglesia a la cual tú quieras asistir. Iglesia donde se predique la palabra de Dios. Dice que se hizo una pregunta. Dijeron a alguien, ¿quién es tu pastor? Y esta persona inmediatamente dijo, el Señor es mi pastor, dijo, aleluya. Sí, dice, pero ¿por qué dices que el Señor es tu pastor? Porque maldito el hombre que confía en el hombre, dijo. Ok, bien, muy bien, eso es algo que estás diciendo, dice. Entonces dice, ¿quién escribió el Salmo 23? Pues David, dijo, ¿no? Ok, David, así es. ¿Y quién era el pastor de David? Pues el Señor, dice, porque el Señor es mi pastor. Ah, muy bien, sí, pero ¿a través de quién pastoreó el Señor a David? ¿A través de quién lo pastoreó? El Señor no vino directamente y ungió a David como rey. No vino directamente. El Señor ungió a un profeta, el profeta Samuel, para hacerlo. Vino el profeta Samuel y buscó entre los hijos de Isaí y dijo, este es el próximo rey. ¿Por qué? Por una orden de Dios, por una autoridad de Dios, por una jerarquía que Dios le había dado al profeta Samuel. Y David posteriormente, ya cuando fue rey, fue corregido también por
pastor por el profeta Natán. ¿Se fijan? Dios envió a pastores. El Señor es nuestro pastor, pero siempre nos pastoreará a través de hombres y mujeres, de pastores físicamente, que Él ha establecido. Y si queremos avanzar en el reino de Dios, tenemos que someternos a la autoridad de Samuel o a la corrección de Natán. Amén. Por citar un ejemplo. Y esto fue lo que le pasó a David, al rey David. Y el rey David hizo caso a esto, hizo caso a esta corrección. Y dice la palabra de Dios que él libró la condenación de su alma porque se dejó liderar, se dejó pastorear por un líder, por un pastor que Dios había puesto en su vida. Nuestro pastor, nuestra autoridad, es el que nos guía, es el que nos corrige, es el que nos dice qué debemos hacer también. Es la persona que Dios usa en nuestras vidas. Y nosotros debemos apegarnos a esa autoridad, a esa jerarquía, a esa autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sabes lo que el Señor Jesucristo dijo respecto a los pastores de Israel que había tenido? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste, no te dejaste pastorear? Dios quiso pastorear al pueblo de Israel a través de hombres que Él envió. Y lo que hicieron con ellos fue matarlos, apedrearlos. ¿Y sabes qué? Al más grande de los pastores lo crucificaron. Dios quiere pastorearnos a través de un pastor que Él ya envió, de una autoridad que Él ya envió. No lo destruyamos, ¿sí? Aprovechemos esa figura de autoridad, esa jerarquía de autoridad puesta por Dios, porque allí está nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en nuestras vidas. Una ocasión estaba pasando por un problema y yo le dije a nuestro pastor, le dije: ¿sabes qué, pastor? Estaba yo pasando por esta situación, le dije, y tú no me pastoreaste, le dije. Y él se quedó así, ¿no? No me pastoreaste, pero tú no tienes la culpa. Le dije: la culpa la tengo yo, porque yo nunca me acerqué a ti como pastor, como líder mío. Nunca me acerqué y te planteé la situación. Y tú no pudiste ayudarme, pero no era tu culpa. La figura de autoridad ahí estaba. Y eso es para cuando hablamos de que queremos que nos ayude, que nos dirija. Pero que cuando lo desobedecemos, la figura pastoral también, que desobedecemos, que no queremos saber, que aquí nomás, mejor yo voy los domingos nada más y listo. Acatemos la orden de Dios, la jerarquía de Dios a través de nuestros líderes que tenemos, de la figura pastoral. Gloria a Dios. Supongamos que quien tiene autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable? No seré yo responsable. Quien esté como autoridad puede tomar sus decisiones, hacer equivocadamente lo que él considere, puede regarla, puede hacer cosas que no están de acuerdo, que no vienen a lo que dice la palabra de Dios. Yo no seré responsable, pero yo tengo que tener la capacidad, la sabiduría de parte de Dios para saber si voy a estar en un lugar donde se estén tomando decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Tengo que tener esa capacidad, tengo que conocer lo que es la palabra de Dios para saber si se están tomando las decisiones correctas. Supongamos que el que está al mando es una persona que no es de mi agrado. ¿De todos modos debo obedecerle? Sí, de todos modos debemos obedecerles. Supongamos que voy por la carretera, por la calle, y un policía me da una infracción de tránsito por algo
algo que hice mal en la calle, ¿sí? Y me cae gordo el policía. Es que no me cayó el policía y me da el ticket de la multa. Me cae gordo el policía. ¿Sabes qué? No voy a pagar la multa porque me cae gordo. No, debemos de acatar la orden, la jerarquía, la autoridad que Él está representando, porque es una autoridad puesta por Dios. Tengo que separar la personalidad de la persona con el cargo que está obteniendo, porque algo muy importante, ¿sí? Cuando decimos que Dios puso a la autoridad, a la persona, en realidad está hablando del cargo, está hablando del cargo que se está ejerciendo. O sea, no exactamente de la persona, no exactamente de la persona que está llegando. Sí, está designada por Dios porque aceptó el cargo, se ganó el cargo que está ahí, pero en realidad se está hablando del cargo como autoridad. Por eso siempre decimos, orar por vuestras autoridades, orar por ellas, para que ya que estén allí, en ese cargo que están representando, puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, a la autoridad que Dios les ha otorgado, las ha puesto en sus manos. Aleluya. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios? ¿Debo obedecerlo? No, no debemos obedecer. No debemos obedecer, y hay una ilustración de esto en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a que predicaran el evangelio a todas las personas. Más tarde, los líderes religiosos le ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran la palabra de Dios, que no lo hicieran, que no mencionaran más el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía seguir esa orden porque era contraria al mandamiento del Señor, el mandamiento que el Señor había dicho. Entonces él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Cada vez que la orden de un hombre, una ley terrenal, entre en conflicto con los mandamientos de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios. Si tu jefe en tu trabajo te manda a hacer algo fraudulento, algo malo, algo que no va de acuerdo a los principios de Dios, tú debes de tener la capacidad para decirlo, yo no puedo obedecer esa orden. Tenemos que tener un espíritu humilde, algo de humildad y decir, yo no puedo obedecer eso. Anteriormente decíamos, bueno, ¿y qué pasa si me corren, no? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Créeme que Dios no se va a quedar así con los brazos cruzados. Y te digo esto, hermano, ¿sabes por qué? Porque esto es muy común que pase, ¿sí? Es muy común. Primero obedecemos, hay que obedecer a Dios antes que cualquier ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los principios de Dios, es la carta magna, la carta suprema. Un ejemplo, así como las leyes de aquí, de nuestro país. Tenemos a la Carta Magna, ¿sí? ¿Cuál viene siendo? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos la ley y abajo hay leyes, ¿sí? Abajo hay leyes, después de la Constitución Política hay leyes. Estas leyes que están acá no pueden contradecir lo que se dice en la Carta Magna, en la Constitución Política. No pueden decir, si una ley está diciendo algo que se pone en contra, tú te la puedes tumbar facilito. Yo no puedo obedecer eso porque la ley, la Carta Magna me está diciendo que no debo de hacerlo. Está en contra, está chocando. Y créeme que sí hay muchas leyes, sí hay que se contradicen, que se contraponen. Y ahí es cuando los abogados dicen, no, mira, porque estás queriendo actuar como si fuera la Carta Magna, o estás en contra de lo que dice. Pues es muy parecido, ¿sí? Es igual. La palabra de Dios viene siendo la máxima autoridad. Eso viene siendo, y te digo por esto, porque ahorita en la actualidad se están firmando leyes o situaciones que son legales. Aquí en la tierra no estamos, en nuestro país hay cosas que son legales, hay que hacerlo a cabo que es legal. La autoridad no me va a decir nada, pero se contrapone contra los principios de Dios, como por ejemplo el caso del aborto, el caso del matrimonio igualitario. ¿Es legal? En muchas partes es legal, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces nosotros debemos no acatar lo que esa ley está diciendo, porque se contrapone a lo que dice la palabra de Dios. Se contrapone.
Ahora, estoy mencionando esos ejemplos que son muy visibles, que todos los conocemos, de que no. De repente te toca hacer alguna situación, algo en lo cual nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Ahora, ¿es legal esto que voy a hacer? Porque créanme que en la ley hay muchas cosas que son legales, pero son ilegales. Y que nosotros no hablamos tanto de cosas legales, sino hablamos qué tan justo es delante de Dios. ¿Qué tan justo es? Una vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Una persona cristiana a la cual respeto mucho, un buen amigo, me dice, fíjate que me iba a hacer dueño de un terreno, me dijo. ¿Sí? Tenía todas, me dijo, todas las de ganar de un terreno. Nadie lo iba a reclamar. Lo único que tenía que hacer, me dijo, es conseguir a alguien que me firmara unas credenciales, todo, que ya las tenía también, de gente que ni conocía. Así, de esa manera me iba a ser dueño de ese terreno. Y como te repito, nadie lo iba a reclamar, no iba a pasar absolutamente nada. Ya tenía todo, ya sabía cómo hacerle. Cuando en eso me acuerdo de que el Señor Jesucristo dice en su palabra, la Biblia dice que no debo de mentir, no debo decir mentiras. Nadie se iba a dar cuenta, ninguna ley terrenal me iba a decir algo al respecto. Y en eso me acordé y mejor le hablé al notario y le dije, ¿sabes qué? No, cancela toda la operación, quítala. No me iba a costar más que muy poco lo que me iba a costar. Sin embargo, el terreno valía mucho y decidí no hacerlo, me dijo, porque la palabra de Dios lo dice. Aleluya, dije, qué bien, gloria a Dios, es un buen ejemplo, porque otro de nosotros está la tentación y decimos, nadie se va a dar cuenta, está bien, la ley me dice que puedo hacerlo, la ley terrenal me dice que puedo hacerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y así a muchos de nosotros nos toca en el diario vivir, tomar decisiones que son legales aquí en esta tierra, pero ante la presencia de Dios son injustas. No tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate, posteriormente me dijo mi amigo, y verás lo que pasó, me dice más adelante. Resulta que me pude hacer de un terreno mucho mejor, ahora sí con toda la ley de Dios, mucho mejor y a un precio mucho más accesible. Y sobre todo, dijo, estoy tranquilo ante la presencia de Dios. Dijo, aleluya. Y muchas veces así pasa, hermanos. Así que muy importante saber si una autoridad me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que eso que nos está diciendo está en contra de los principios de Dios? Conociendo su palabra, ¿verdad? Aleluya. Sabiendo lo que la palabra de Dios dice. Sabiendo las condenaciones que tiene y obedecer y someternos a la autoridad, porque no basta con simple y sencillamente conocer lo que dice la palabra de Dios, sino acatar la jerarquía de Dios, la autoridad de Dios en nuestras vidas y en las personas que Él designa como autoridades. Gloria a Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación, juicio para sí mismos. Gloria a Dios. ¿Quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? Pero nos damos cuenta que resistir a la autoridad delegada de Dios, por Dios, es obedecer el mandamiento de Dios. Para obedecer el mandamiento de Dios debemos someternos a sus autoridades. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerles. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Aleluya. Que obedezcamos las autoridades terrenales, conociendo cuáles son las jerarquías, cuáles son las leyes que Dios nos pone. ¿Sabes qué? Que nos dé esa sabiduría, esa capacidad, esa enseñanza de reconocer cuando una orden, una autoridad se está contraponiendo a los principios de Dios, a lo que Dios está diciendo en su palabra. En la actualidad se van a empezar a decretar leyes, o es más, ya las hay, leyes que van a ir en contra, ¿sí? En contra de lo que la palabra de Dios dice. Así te lo digo, este mundo, y lo dice la Biblia, se va a empezar a poner peor cada día, y no es para asustarlos,
No es para asustarnos, pero la palabra de Dios lo dice. Entonces, ahí es cuando debemos de tener la capacidad para discernir, para decir, esto no viene de Dios y esto no lo voy a hacer, y tener esa convicción para poder hacerlo. Aleluya. Tener esa capacidad, que Dios nos muestre, porque el Señor dice que no nos va a dejar solos. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Aleluya.